Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Rodríguez Manterola y hoy voy a hablar sobre el coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. ¿Qué daños ocasiona el COVID-19 a nuestro cuerpo? En la primera fase de la infección llamada periodo de incubación, etapa en donde todavía no hay síntomas, el virus se ocupa de replicarse dentro de las células y puede durar varios días. Eventualmente, el cuerpo pone a trabajar su sistema inmune para defenderse contra el virus, provocando los primeros síntomas como malestar y fiebre. Después de unos días de multiplicarse, el virus empieza a colonizar los senos nasales y la garganta, por lo que pueden aparecer síntomas como dolor de garganta o pérdida del olfato y del gusto. Luego el virus baja hacia los pulmones, lo que causa una tos seca. Cuando llega a los bronquios, la membrana mucosa que recubre su parte interior se inflama. Esta inflamación puede dañar los saquitos por donde se extrae el oxígeno y se expulsa el dióxido de carbono, llamados alvéolos, lo que dificulta la respiración. Si el caso se agrava, la inflamación de los pulmones, así como la falta de una buena circulación del oxígeno puede provocar una neumonía. ¿Cuál es el origen del COVID-19? La epidemia que apareció en Wuhan, centro de China, en diciembre, ha contagiado a más de 3,2 millones de personas en el mundo, causando casi 235.000 muertes, según un balance de la AFP. En lo que respecta del origen del virus en Wuhan, hemos escuchado a nuestros científicos que estudiaron el virus y nos aseguraron que el virus es de origen natural, afirmó el director del programa de emergencias de la OMS, Michael, al ser preguntado por un periodista durante una rueda de prensa virtual. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas menos comunes son los siguientes: molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Los síntomas más graves son los siguientes: dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse. ¿Cómo se transmite el COVID-19? Se transmite de una persona contagiada a otra persona que no lo está, por medio de dos vías. La primera es a través de inhalación directa, o bien cuando la persona no infectada inhala las gotas que haya esparcido la persona con COVID-19 al toser o exhalar. 2. A través del contacto con objetos y superficies. Las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen de la persona infectada cuando tose o exhala, y estas caen sobre los objetos y superficies, de tal modo que la persona contrae la enfermedad cuando toca estos objetos o superficies y luego se toca los ojos, la nariz o la boca. ¿Qué medidas tomar para prevenir el COVID-19? Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o utilizar soluciones a base de alcohol en gel a 70%. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interior del brazo. No escupir si es necesario hacerlo. Utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura. Después lavarse las manos. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo la nariz, boca y ojos. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc. Ventilar y permitir la entrada de luz solar.
Quedarse en casa cuando se tiene enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas. Fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, entre otras. Evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. Aquí se muestra la gráfica de muertes por mes del COVID-19. En marzo se muestran 14.100 personas y esto se va aumentando hasta llegar a junio con 56.400 muertes. ¿Cuáles son las diferentes pandemias en la historia de México? En los años 1000, México afrontó una epidemia de naturaleza desconocida que logró acabar con el 90% de la población de Tula, Hidalgo. En 1918, con la pandemia de la influenza, llamada la gripe española, se detectaron 500.000 de muertes en México y más de 50 millones de muertes en todo el mundo. Entre 1450 y 1456, floreció una enfermedad llamada catarro pestilencial, gracias a que la producción de alimentos disminuyó a causa de 3 nevadas consecutivas que hubo en el Valle de México, logrando formar un tipo de influenza que enfermó a los pobladores. Entre 1545 y 1576, una enfermedad misteriosa ocasionaba fiebre hemorrágica. Esto causó una mortandad tan grande que acabó con 4/5 partes de la población de nativos en México. ¿De qué forma nos ayudan las comunidades virtuales en esta pandemia? En estos tiempos de pandemia en la que no debemos salir, las comunidades virtuales nos han ayudado tanto con el trabajo como con los estudios, pues nos permiten aprender y trabajar de forma segura sin tener que salir a las calles o ir a las empresas y escuelas y correr el riesgo de infectarnos en el camino. Todo esto ha sido posible por aplicaciones como Zoom, Classroom, Edmodo, entre otras, ya que nos permiten entregar trabajos de forma sencilla y estar en comunicación con jefes y maestros sin tener que salir de nuestras casas.